Ya estamos grabando esta masterclass de MEP del mes de junio. Para quienes no conocen MEP, les cuento muy rápidamente. MEP es una red profesional de personas que trabajamos en la industria de las comunicaciones. Especialmente es una red que reúne a mujeres, cis, trans e identidades no binarias del sector, y nos juntamos y nos unimos de alguna forma con la convicción de trabajar en conjunto para empujar las transformaciones que la industria necesita, principalmente en materia de género, pero también en materia de diversidades. Tenemos 3 grandes líneas de trabajo. MEP funciona en principio como un espacio de networking, una red profesional, como especifiqué recién. También MEP es un espacio de formación, una academia, donde a partir de diferentes iniciativas vamos empujando reflexiones y compartiendo conocimientos y saberes, ¿no?, de las diferentes personas que formamos parte de la red. Dentro del área de academia tenemos talleres puntualmente que damos de manera abierta y también los llevamos a diferentes empresas. Y también tenemos encuentros presenciales todos los meses, y también tenemos estas masterclasses que también son virtuales y son todos los meses. Quienes quieran ver las que ya pasaron pueden ir a nuestro canal de YouTube, que después se los paso por el chat, y ver las anteriores. Y también, bueno, vamos a seguir teniendo clases virtuales en los próximos meses. Nos pueden contar qué les interesa aprender, y vamos a programar de acuerdo también a los intereses, ¿no?, de las personas que participan. Y la tercera pata de nuestra red tiene que ver con ser una usina de proyectos colaborativos. Desde MEP, de manera colaborativa y compartida, vamos generando diferentes tipos de proyectos. Tenemos 4 investigaciones ya realizadas, una en marcha que tiene su momento cúlmine este jueves 29 de junio, y tenemos otro tipo de proyectos, todos tendientes a colaborar con profundizar la reflexión sobre el género y la diversidad dentro de la industria de las comunicaciones en sentido amplio. Así que a quienes les interese ver también nuestros contenidos, los pueden encontrar todos en nuestro Instagram. Ahora les voy a dejar nuestro Linktree, de donde pueden bajar todo esto y mucho más. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, damos comienzo a esta masterclass. Gracias por participar. Una cosita nada más, vamos a tener más o menos 1 hora de exposición, y después vamos a tener un ratito para el intercambio y el debate, así que les propongo que para que Nina pueda correr sus contenidos de manera orgánica, vayan dejando sus preguntas en el chat. Sus reflexiones pueden ser inquietudes, preguntas, comentarios, algo que aporte a lo que se está diciendo. Digo, no siempre son preguntas lo que se deja ahí, a veces son cosas que suman valor, ¿no?, y que aportan ejemplos o recursos a lo que se va contando. Así que les invito a usar el chat, y hacia el final de la sesión vamos a recuperar lo que se haya debatido ahí y abrir micrófonos para quien tenga algo que decir, aportar, cuestionar, ¿no?, lo que tengan ganas. Así que ahora sí, Nina, todo tuyo. Gracias por este espacio. Bueno, primero ante todo, muchísimas gracias, obviamente todas ustedes por concurrir. A ver, aguarden un minutito que volví a... Acá está, acá. Me encantaría saber quién está familiarizada con la temática, ¿no?, de sesgos de género, algoritmo, nueva publicidad. A ver, quedó el concepto de nueva publicidad, pero ya sabemos que es algo que venimos, muy bien, Birma Arturet levantó la mano, me parece genial, y justamente para un poco setear el panorama de lo que nos vamos a encontrar específicamente y ir como tomando motores como de a poco. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Mi nombre es Vanina Lorena Andlovec. Para los que no me conocen, hace más o menos, no sé, 17 años que estoy trabajando como estratega de marcas, en comunicación, en diferentes proyectos, también enfocados en marketing e innovación, como consultora de diversas compañías, agentes de publicidad, y he trabajado también en consultoras especializadas. Soy comunicadora social de la UBA, estudié cine, fotografía, soy como bastante, uno podría llegar a decir polímata, esa es la palabra como que me gustan diferentes campos del conocimiento, pululo por diferentes campos, y obviamente los últimos años
me aboqué mucho a lo que tenía que ver innovación, metodologías ágiles, metodologías colaborativas, transformación, innovación. Un poco es la temática, obviamente, que muchos de los comunicadores estamos recorriendo, antes que nada. ¿Por qué surgió el tema de sesgo de género, algoritmo y nueva publicidad, ¿no? Específicamente porque hace alrededor de 1 año y medio atrás comenzamos justamente se empezaron a denotar un montón de elementos que tenían que ver específicamente con producción de contenidos en sí. Y obviamente en mi tema particular, yo había empezado a abordar todo lo que tenía que ver con NetArt, arte digital, y cómo trabajar el arte digital específicamente con comunicación y con perspectiva de género. Entonces empezamos a indagar, empezamos a hacer todo un plan de investigación, haciendo entrevistas no solamente a especialistas de la temática, sino a integrar personas de diferentes disciplinas, y estamos en ese paso, ¿no? En ese paso de justamente de ir armando proyectos relacionados a lo que tiene que ver NetArt. No sé si conocen esta imagen, si conocen DALL-E y Mini o DALL-E 2, que es la otra plataforma, específicamente. No las veo, a ver si... No, si no la conozco, bueno, yo se los cuento un poquito. Más o menos hace 1 año exacto, nos sorprendía estas imágenes que están apareciendo, que les estoy mostrando, en lo cual se desarrolló específicamente una plataforma, un sistema de inteligencia artificial semi-sofisticado, digamos, el de DALL-E Mini, que no es lo mismo que DALL-E 2. Este sistema específicamente lo que nos permite es, a partir de introducir palabras escritas por diferentes usuarios, produce, en una búsqueda, ¿no?, imágenes originales. La versión de DALL-E Mini es una versión que ustedes pueden entrar, después les dejo el link y todo, es una versión totalmente gratuita, pueden explorar justamente con esta herramienta. Y lo interesante es que a través de palabras, es decir, lo que nos permite es justamente conformar imágenes. ¿Qué es lo que se estableció en un debate en redes, en foros? Es que cuando iban a hacer determinadas pruebas con DALL-E Mini, es decir, al ser open source, es decir, ser de código abierto, ser totalmente gratuito, a diferencia de que ustedes seguramente conocen, que es bastante popular, que es DALL-E 2, que se lanzó en noviembre del año pasado y que pertenece a una compañía que es OpenAid. Seguramente todos escucharon hablar de ChatGPT. Bueno, OpenAid generó DALL-E 2, que es una versión paga, es decir, se pagan créditos, y aparte generó el ChatGPT, que ahora van por la versión número 13, 14. Bueno, generaron imágenes. ¿Ven estas imágenes que generaron? Entonces, cuando los usuarios fueron justamente a probar esta herramienta, lo que detectaron específicamente es muchísimos sesgos de género específicamente. De repente ponían programador trabajando, y aparecían todos varones, y casi en las mismas posiciones. Te plantea 9 imágenes, o las mejores 9 imágenes que pueden llegar a representar lo que uno está buscando específicamente. O de repente, por otro lado, tenía trabajador o trabajadora sexual. Está puesto en inglés, no está puesto el género, pero aparecían todas estas mujeres, justamente con casco, como si fueran trabajadoras de una obra de construcción, y aparecían todas estas imágenes. Ahora, esto apareció hace 1 año atrás. Si hacemos la prueba estas semanas, siguen apareciendo las mismas imágenes, es decir, no hubo un cambio. Y no solamente apareció con el concepto de trabajador sexual o trabajadora sexual, o trabajadora sexy, y por el otro lado de trabajador en programación, sino que aparecían este mismo tipo de sesgos en estudiantes. Por ejemplo, un estudiante aplicado aparecía un varón, o una estudiante un estudiante vago aparecía una mujer. Es decir, se producían sesgos totalmente muy fuertes de género, donde dividían las imágenes que representaban varones y las imágenes que representaban mujeres. Esto
fue como muy visualizado. La página que les estoy mostrando ahora justamente es la página de DALL-E Mini, donde pueden ustedes ingresar y hacer las pruebas que deseen. Si ustedes ponen trabajadores, van a ver que aparecen varones, o de repente, si pedimos mujeres, si pedimos asistente, aparecen todas mujeres, y la única figura que aparece un varón es justamente en el rol del jefe, porque eso es un punto importante. Y si jugamos y vemos juego sexual, ahí también fíjense en las imágenes, cómo aparecen las mujeres y cómo aparecen los varones en las representaciones. Y esto es un tema de representatividad. Y uno puede llegar a decir, bueno, pero ¿para qué utilizo este tipo de herramientas? Bueno, hoy por hoy, en algunas agencias de publicidad o trabajadores freelance, ya empiezan a utilizar este tipo de sistemas justamente para producir contenidos, ¿no? Para facilitar, y parte de la comunicación va hacia este tipo de producción automatizada de contenido. Y eso es lo que nos interesa justamente traer a la mesa, cómo poder trabajar o tener algunos lineamientos generales como para poderlo trabajar sin este tipo de sesgos. Entonces, ¿por qué se producen este tipo de sesgos? Porque son millones de imágenes sacadas de internet a los cuales justamente se le asocian textos. Entonces, esto, obviamente, cuando se desarrollaron este tipo de herramientas, no había una intención de una muestra representativa de toda la sociedad, sino que fue una herramienta que tratara de replicar justamente los dibujos como más fidedignos o de cierto estilo. Ustedes van a ver que no solamente existe DALL-E Mini, sino de repente otro de los más conocidos es también Midjourney. Por debajo de estas imágenes, y esto es un punto que es importante, tomaron nota de que justamente había limitaciones y sesgos que se reproducían, pero no trataron de mejorar el motor, justamente, ni el motor de búsqueda de las herramientas, ni tratar de ver cómo mejorar estos algoritmos, sino que lo que establecieron fue justamente esta pantallita que les coloqué acá, que tiene que ver esta denominación, ¿no? Justamente, donde lo que establece es estas estructuras están montadas en cada palabra, y lo que reproduce es que si bien hay capacidades de modelos de generación de imágenes, son impresionantes, también pueden reforzar o exacerbar los sesgos sociales, los sesgos de género. Si bien el alcance y la naturaleza de los sesgos de DALL-E Mini aún no se han documentado por completo, esas son las explicaciones, dado que el modelo se entrenó con datos sin filtrar de internet, es decir, eso es lo que sucede, y por otra parte puede generar imágenes que contengan estereotipos contra los grupos minoritarios. El trabajo para analizar la naturaleza y el alcance de estas limitaciones está en curso y se documentará más en detalle en las tarjetas que se producen de cada uno de estos sistemas. Pero justamente no trataron de mejorar. Pero ahora, uno se puede preguntar por qué no trataron de mejorar, ¿no? O cómo se puede hacer justamente para tratar de recibir otro tipo de información. Cabe mencionar que DALL-E Mini son como muy básicas las imágenes que aparecen. No solamente hay cuestiones de sesgos de género, sino también aparecen otros tipos de sesgos raciales, no determina, es un sistema que no determina las nacionalidades ni la región que pertenecen estos personajes, hay un montón de elementos, hay otras herramientas que están un poquito más evolucionadas. Pero me parece importante porque muchos de nosotros, cuando nos adentramos justamente en este tipo de herramientas o empezamos a explorar, vamos por los servicios que son gratuitos, no vamos por los servicios que son pagos, generalmente. Entonces esto es lo que está al alcance de la mano de todos. Y eso me parece que es importante. Y los más sesgados, justamente, o los menos desarrollados, son los que están abiertos justamente a todo el público. Y eso es un punto importante. Pero no solamente es importante detallar que existen evidencias del sesgo en herramientas de imagen. Hay un ejemplo muy claro que tiene que ver justamente con un traqueo de Apple que tiene que ver con el sistema de salud. Hace un par de años atrás se evidenció, Apple lanza en su aplicación de salud, justamente para tratar de
controlar o mejorar el bienestar y la salud, hace todo un desarrollo en términos de cómo poder traquear, para que los usuarios puedan traquear justamente. Y se habían olvidado específicamente de incorporar la menstruación, el sistema de menstruación, dentro de lo que era el calendario que le podía pasar justamente a una persona, es decir, a las personas que menstruamos. Eso por un lado, y por otro lado habían desarrollado smartphones justamente demasiado grandes, donde de repente no se habían tenido en cuenta ciertos cuerpos femeninos, ciertos cuerpos de mujeres, o ciertos cuerpos que tienen manos más pequeñas, donde el peso justamente del aparato era como demasiado grande. Hoy por hoy, bueno, hicieron ambas modificaciones, lanzaron diferentes tamaños, y por otra parte incorporaron el sistema de menstruación, creo que lo incorporaron en el año 2021-2022, pero esto lo que les estoy contando es del año 2020, y hay una periodista que se llama Caroline Criado Pérez, que en su libro, justamente La Mujer Invisible, hace denuncia justamente de esta situación, ¿no? De esta situación donde provoca yo no diría un elemento de discriminación, pero sí toma como modelo de muchos de los productos que se diseñan en la sociedad, productos digitales que también podríamos estar diseñando en las agencias en las cuales nosotros trabajamos, no tenerlas en cuenta, la versión de un varón promedio. Ella dice un hombre promedio, pero en realidad es un varón medio como patrón justamente de todos los diseños y en los cuales el resto de las personas nos tenemos que abocar. Y acá también se produce un sesgo importante, pero es un sesgo que se produce en el diseño del producto, ¿no? Y que en la vida cotidiana nos afecta. Si en el anterior eran las imágenes representadas, en este tiene que ver específicamente con el diseño del producto en sí. Si tienen alguna duda después, justamente nos van detallando, por favor. Estos dos ejemplos me parecen sumamente claves para poder adentrarnos en el concepto que vamos a hablar hoy, que tiene que ver específicamente el concepto de sesgo algorítmico, ¿no? Igualmente uno debería decir sesgo, después decimos sesgo algorítmico o sesgo de los sistemas algorítmicos de Machine Learning o sistemas algorítmicos de Machine Learning en inteligencia artificial. Uno podría llegar a adentrarse en cuestiones como mucho más específicas. Pero ¿por qué se producen estos sesgos? Estos sesgos que no vienen desde el 2020, vienen ya 2010, 2011, cuando empezaron a evidenciarse con Google Fotos, uno de los elementos importantes. Quizás en marketing digital es donde más justamente se visualizan, pero no solamente hoy se ven en marketing digital, sino en un montón de productos o desarrollos que se dan y se utilizan justamente los algoritmos para ofrecer mejores servicios y productos a los usuarios. Hoy ya se ve sesgo algorítmico en armado y elección de talentos en compañías, específicamente donde también se producen sesgos de género, se ven en la venta o en el mejor entregable de, específicamente uno podría decir, de préstamos personales, o el famoso caso que se dio con tarjeta de crédito que brindaba mejor reputación a varones que a mujeres, que también se dio con el caso de Apple. Apple se le presentaron varios elementos de sesgo algoritmo y específicamente el sesgo de género. Pero también los primeros se dieron en motores de búsqueda, en redes sociales, y lo que afecta es un gran impacto, ¿no? Un gran impacto tanto en los sesgos sociales como en la privacidad. Y cuando hablamos de sesgos sociales hablamos raza, género, sexualidad y obviamente definiciones de gustos, estilos, etc. Esto es importante. ¿Por qué es importante también el tema del sesgo algorítmico? Porque muchos están hablando de, bueno, estamos en el mundo de la algocracia, ¿no? Es decir, en el mundo de que todo lo que la democracia en la que estamos viviendo es la de los algoritmos, y todo lo que se produce en Internet performa la sociedad. Eso es un punto importante. Pero es importante que si nosotros no evidenciamos la existencia de estos... Por favor, chicas. Gracias. Pueden silenciar sus micrófonos. Igual yo ahora voy a silenciar a quien sea que esté con el mic abierto, pero
Ahí va. Lo importante es que si no lo debatimos, no podemos modificarlo, ¿no? Es decir, y siguen constantemente reproduciéndose. Pero no solamente hay una cuestión de los sesgos que se reproducen, sino también, y uno podría decir hasta, si cuando uno mira a un cliente y trata de no producir campañas que justamente sostengan estos sesgos, repercuten en la reputación de la compañía, con los productos que están generando, y porque cierta dualidad se presenta, es decir, tratamos de que justamente sea universal, democrático, y esa universalidad y esa democracia en la producción de datos y en el relacionamiento con esos datos no se producen. Entonces hay un doble juego que también es importante. Entonces, para concluir y para resumir este punto, el término de sesgo algorítmico describe justamente esos errores sistemáticos y repetitivos, o repetidos, ¿no? Donde lo que se crean son resultados que uno podría llegar a decir son discriminatorios, pero son discriminatorios esos resultados, son injustos esos resultados, ¿no? Como, por ejemplo, dar privilegio a una parte de los usuarios en pos de otra, o de repente que tenga representaciones sesgadas, porque no es el tema de la representatividad justamente uno de los elementos que trata de desarrollar. ¿Por qué se produce esto? A mí me gusta este chart específicamente porque es uno de los grandes debates que se daban era si la tecnología era neutral, ¿no? Obviamente no es neutral. Los seres humanos diseñan tecnología, la tecnología cambia la sociedad y la sociedad la hace, no decir, es como el huevo y la gallina, literalmente. Y uno podría llegar a decir, y bueno, nosotros reproducimos específicamente, cuando vamos a tratar de hacer comunicaciones, que esas comunicaciones no tengan sesgos de género. Lo mismo pasa justamente cuando tenemos que armar campañas o tenemos que armar contenidos, y esos contenidos, ¿de dónde los sacamos? Si utilizamos, si las herramientas, los sistemas de algoritmo toman las imágenes que están en las redes, o toman las imágenes en campañas anteriores, o toman los contenidos de campañas anteriores, o aprendizajes de contenidos de campañas anteriores, o toman las imágenes que están justamente en toda la deep web, literalmente, es decir, es inevitable que exista esa neutralidad, porque los sesgos parten de la valoración humana, ¿no? De la producción humana. Entonces, ¿cómo se plantea? Lo que sí podemos dejar de lado es que no son los sesgos los que discriminan. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que producimos esos, no son los algoritmos los que discriminan, pero nosotros somos los que producimos esos algoritmos. Entonces no hay no se puede hablar de algoritmos discriminatorios, justamente, y eso es uno de los puntos claves. Nosotros tenemos como diferentes tipos de sesgos, ¿no? Existirían como 3 tipos. Estos son como los más clásicos. Uno serían los sesgos estadísticos, otro los culturales y esto los cognitivos. Esto lo pasamos rápidamente. Principalmente los estadísticos son los que están vinculados con los sesgos de género. Después nosotros vamos a ver otro tipo de sesgos, los sesgos culturales, que son los de sesgos de confirmación, y los sesgos cognitivos, que tienen que ver con justamente el filtro burbuja. Es importante porque de los sesgos estadísticos, justamente, y es donde se reproducen estos sesgos de género, tienen que ver con los datos que obtenemos, ¿no? Y de dónde obtenemos esos datos. Y eso es totalmente clave. Para pasar por más rápidamente, el sesgo cultural específicamente tiene que ver justamente con todo lo que hemos aprendido en la vida, y lo que viene a hacer específicamente es a confirmar las elecciones que hacemos, y el sesgo cognitivo tiene que ver mucho más depende con la personalidad, con los gustos, con los miedos, y ahí es donde se producen los filtros de burbuja. Pero bueno, gran parte tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué se producen esos sesgos estadísticos? Hay un concepto que, no sé si lo escucharon nombrar, el famoso concepto de Machine Learning. Se entran un montón de estas, uno podría llegar a decir, cursos online, te explican de cómo es el Machine Learning, que no es ni más ni menos
que una parte de lo que es la inteligencia artificial, una disciplina del campo de la inteligencia artificial, donde a través de algoritmos, justamente lo que se produce es este aprendizaje automático, literalmente. Es decir, dota a los ordenadores de una capacidad de identificar patrones de datos masivos, es decir, en esos patrones de datos masivos, que son las imágenes que vamos a ver, y elaborar predicciones. Hay un modelo predictivo. Entonces, esto es importante, porque este aprendizaje lo que permite específicamente es, a partir de tareas automáticas, entregarnos un delivery de lo que estamos pidiendo, que es un poco lo que les comentaba antes. Esto lo hace el Machine Learning. Generalmente es a través de esta caja de Pandora, justamente donde se produce ese delivery automatizado. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, este proceso que se da de Machine Learning es un proceso que generalmente tiene como 3 tipos de aprendizaje. Es un aprendizaje supervisado, que es cuando el aprendizaje previo está basado en etiquetas asociadas a unos datos que nos permite tomar decisiones o hacer predicciones a partir de eso. Eso lo vamos a ver mucho en los emails, y cuando ese email está atado a esto no lo queremos recibir porque forma parte de ser un spam. Por otra parte, el aprendizaje no supervisado, que es cuando los datos que tomamos justamente para encontrar esos patrones los tomamos de el famoso buyer persona o el famoso customer journey que realizamos, donde tenemos necesidades, motivadores e intereses, y justamente a partir de esas necesidades, motivadores e intereses los tomamos o los obtenemos de datos masivos provenientes de las redes sociales y creamos o de campañas de publicidad que ya hicimos anteriormente. Y en esas campañas de publicidad que ya hicimos anteriormente, justamente lo que hacemos es campañas segmentadas. Y acá hay un punto que es importante, y es ahí donde se produce la mayor cantidad de datos sesgados, es decir, que tiene que ver con una pregunta esencial. ¿Cuánto actualizamos las bases de datos nosotros? ¿Y cómo trabajamos esas bases de datos? ¿Cómo obtenemos esos datos? Porque parte de los sesgos que se reproducen tienen que ver con que los datos que obtenemos son datos deficientes, no son datos pulidos. Tiene que haber un gran trabajo de datos y una actualización de datos constantemente, como para poder justamente que los patrones que se presenten no sean patrones totalmente sesgados. Eso es un punto importante. Y por el otro lado, lo que ya comentaba anteriormente, el aprendizaje por refuerzo, que tiene que ver a partir justamente de la propia experiencia. Y el ejemplo más clave, que si bien no tiene mucho que ver con el sesgo de género, pero sí tiene que ver con el sesgo racial, ha sido la posibilidad del reconocimiento facial, ¿no? Donde hay un gran caso famoso de una investigadora norteamericana del MIT, donde ella era negra, y justamente cuando hizo el desarrollo, cuando quiso probar el reconocimiento facial, se dio cuenta que no la reconocían por los patrones que se presentaban, y en esos patrones que se presentaban específicamente tenían que ver justamente con que no reconocía la piel, la etnia afroamericana. Entonces se puso una máscara blanca específicamente, y recién ahí se produjo un reconocimiento por parte del algoritmo. Entonces es un caso totalmente famoso, y lo que desarrolló es justamente la Liga de la Justicia Algorítmica, en la cual pueden entrar ustedes también y seguirla, donde levantó toda una causa muy importante en función de tratar de desterrar, o tratar de eliminar, o trabajar justamente en una optimización de los motores de aprendizaje automático. ¿Hasta ahora venimos todo bien? Buenísimo, sigamos. Hay 2 elementos que son tremendamente importantes entonces, justamente para que no se produzcan, yo no quiero decir para que no se produzcan esos sesgos, pero que es importante tomarlos en cuenta. Uno tiene que ver con los datos, justamente con el trabajo de los datos. Y por otra parte, la privacidad de esos datos. Porque uno podría llegar a decir, bueno, tratamos de que sean justamente los datos más representativos de toda la sociedad, ¿no? Si tengo que reproducir una campaña, tengo que trabajar en una de estas herramientas. Por ejemplo, si trabajáramos con Midjourney, no sé si muchos la conocen o no la conocen. Midjourney también es un sistema que produce imágenes
Pero ¿qué pasa? Generalmente la producción que hace Midjourney, uno podría llegar a decir que es bastante sesgada porque produce al público medio, es decir, los gustos más, las imágenes más, generalmente representan las imágenes más estereotipadas. Pero ¿por qué se reproducen las imágenes más estereotipadas? Porque a medida que nosotros vamos armando justamente las campañas, lo que vamos haciendo es aprobando, desaprobando las imágenes que van apareciendo. Y nosotros ya tenemos un previo aprendizaje sesgado de lo que es estéticamente correcto o no forma parte de lo estéticamente aceptado. Entonces, se lo critica o se podría decir, si la crítica que más se presenta en Midjourney, que es una de las herramientas más utilizadas de producción de imágenes, específicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que lo que se presenta específicamente tiene que ver con algo totalmente, sí, totalmente aprobado, es decir, totalmente validado por el público medio. Eso es un punto importante. Hay otro tipo de herramientas en los cuales ya ya son de apertura, de repente el motor de búsqueda va aprendiendo con la producción que vos vas realizando, entonces tenés la posibilidad de repente de hacer como una especie de doble clic y una profundización de las imágenes, es decir, una curaduría sobre las imágenes o el contenido que vas produciendo, que esos son otro tipo. Por otra parte, el tema de la privacidad de los datos. La privacidad de los datos es, justamente, si queremos que el público justamente esté totalmente representado, ese público que está representado, bueno, si tuviéramos que tener la representatividad de toda la sociedad, ¿cómo hacemos para que nos den justamente, nos brinden esos datos? Eso es uno de los elementos importantes. Hay una parte de ciberseguridad y protección de datos que también forma parte de este debate. Es por eso que hay un punto que tiene que ver con, y traigo a colación esta frase de Gemma Galdon, que es una especialista, una especialista en research y en trabajo de ética y en guía de ética algorítmica a través de su consultora, que es la consultora se llama Ethics Consulting. Me gustó este quote, que es: mitigar estos sesgos forman parte del trabajo, ¿no? Antes de lanzar un producto, pero también antes de lanzar una campaña. Y eso es como clave, estos son como cuestiones como muy simples, ¿no? Hacerlo relativamente sencillo, se trata de aplicar una limpieza adicional de los datos y dar más instrucciones sobre el sistema. Esto es clave y es sumamente importante. Entonces, muchos de los trabajos que se hacen con los desarrolladores, ¿no? O muchos de los trabajos que se hacen con las empresas que trabajan con sistemas algorítmicos, es justamente una curaduría aparte. Más allá de que nosotros como usuarios tengamos justamente que trabajar por mejorar los contenidos que vamos produciendo, ¿no? Porque parte de los contenidos que toman ya fueron preproducidos anteriormente por los consumidores o por los usuarios. Entonces, esto produce enormemente un gran impacto en lo que es, yo le pongo nueva publicidad en términos de, no quiero caer en los términos de publicidad tradicional, publicidad actual, pero sí en la producción de contenido, en la generación de contenidos. Pensemos que hoy por hoy tenemos, no sé, muchos de nosotros nos dedicamos a la generación de contenidos, algunos trabajan, no quiero decir como influencers únicamente, pero trabajamos produciendo contenidos propios y terminamos utilizando mucho de estas herramientas. Y si nosotros no entendemos previamente que el problema de la herramienta es que ya viene bastante, los resultados que tiran ya son como demasiado sesgados y no tenemos una mirada en la elección de imágenes que vamos a utilizar y que vamos a reproducir, es como un punto importante, porque vamos a seguir reproduciéndolo. Entonces eso es totalmente clave. Y lo encontramos específicamente, yo acá tapé la marca que había hecho esta acción, porque no quiero caer específicamente
si la marca utilizó datos o no datos justamente representativos, ¿no? Pero de repente no solamente lo vemos en la producción de contenidos, de repente utilizamos inteligencia artificial para ayudar a los clientes a elegir ropa según su estilo. Acá depende cómo sea la base, si puede haber datos, si puede haber sesgos de Hola, representatividad o no. ahí Hola, bajo. sí. Chicas, por favor, apagando sus mics. O puede haber justamente sesgos de confirmación. Sí, bárbaro. La información que me tira la herramienta en lo cual yo me tengo que comprar determinada zapatilla, determinada remera. Es decir, es la correcta. Y esto también se aplica en las imágenes que la marca, en este caso esta marca de moda, trata de justamente relacionarme o plantearme para que yo me acerque a elegir esa ropa, en lo cual hay un doble sesgo estadístico y sesgo de confirmación, y también un sesgo de filtro, es decir, justamente hay una burbuja, un filtro de burbuja bastante importante en el cual se reproduce. Nina, La misma marca, sí, Nina, sí. te interrumpo un segundito, dos cosas. Primero, ya son 18:43, así que cumplo con avisarte cómo vamos con el tiempo. Y Vamos rápido. aprovecho que está Vanessa con la mano levantada, así tomas un vasito de agua mientras. Gracias. Vane, ¿querés hacer alguna consulta? Sí, bueno, Vanina, muy interesante lo que planteás, y voy pensando mientras vos hablas, y bueno, yo me dedico a la investigación, a la estadística, todo lo que vos nombrás de los sesgos, que es parte de, y creo que ahora se plantea un nuevo desafío, ¿no? Que lo veo, porque a la estadística ya se plantea como el resultado, como una verdad, siendo la estadística ya una ciencia social, ¿no? Una construcción de los datos por los seres humanos. Ahora lo que noto es un nuevo desafío para plantear como la inteligencia artificial en el armado y construcción de esa información para el uso de campañas, publicidad, lo que fuera, como sí, como una verdad donde los humanos no intervienen, entonces sí es la verdad revelada, ¿no? En la selección y jerarquización de esos datos. Entonces ahí yo comprendo, digamos, comprendo un montón de cuestiones de lo clásico de la estadística, pero no comprendo a nivel tecnológico en el armado de la inteligencia artificial. Entonces me voy preguntando en qué momento, para debatir entre mis colegas o los alumnos, en qué momento decir, che, loco, diríamos en Argentina, esto, acá también está la construcción y la ciencia social, más allá de que sea inteligencia artificial en la construcción de los datos. Hay una selección y jerarquización de la información, pero lo que no tengo todavía son las herramientas tecnológicas para demostrar este argumento. Bárbaro, y me parece buenísimo el ejemplo que traes, porque ya que está muy spoileando, total, vamos acelerando también la temática. Primero, no es un problema técnico el tema del sesgo algoritmo, sino es un problema de las ciencias sociales, donde los sociólogos y los psicólogos y la gente de comunicación social y los antropólogos son los que más tenemos que participar de este debate. Eso es puntual. Va a haber cuestiones técnicas que obviamente nosotros no tenemos, es decir, yo hice cursos de inteligencia artificial, sigo estudiando, porque la verdad que no soy ingeniera, literalmente, hay una realidad que me bloquea, pero sí entiendo cuando tengo que armar patrones, o de repente cuando tengo que analizar datos, justamente estos sesgos que son antiguos, es decir, que se reproducen. Las personas que armaron estos desarrollos se preguntaron literalmente, por eso les puse el primer ejemplo de DALL-E, donde abajo dice, nosotros no nos preguntamos si estas imágenes están sesgadas o no sesgadas, de dónde salen las imágenes, nosotros queríamos que se reproduciera automáticamente un dibujo, literalmente. Entonces ahí hay un punto que es importante, es ¿dónde entra el cientista social? De punta a punta. Lamentablemente hay algo que tiene que ver con esta caja negra, que mucho de lo que se produce con Machine Learning no se sabe bien cómo se produce, y hoy se está pidiendo de que haya modelos de reproducción, modelos de aprendizaje como más fáciles de explicar, ¿no? Que tengan, y se está empezando a trabajar desde el año pasado,
justamente otro tipo de modelos, ¿no? Porque de repente, si no, es como que estamos perdidos a lo que entrega a la devolución. Entonces hay como una mirada como mucho más, uno puede llegar a decir, hay toda una revisión de cómo se produce justamente este tipo de algoritmos, y también se están incorporando, y por eso traje el ejemplo de Gemma. Ella es una cientista social, es una analista, y lo que está haciendo específicamente es trabajar codo a codo con los programadores, no es ingeniera, literalmente, a ver, ¿cómo producís este tipo de herramienta? En este tipo de herramienta, bueno, vayamos trabajando una guía de pautas, o una guía ad hoc a la herramienta donde vos obtenés los datos. No hay uno puede llegar a decir, si bien hay una guía que tiene que ver con la recolección de los datos, tiene que ver justamente con que también haya un trabajo por parte de, no solamente de los datos que no sean deficientes, sino con los que producen los datos, que son las personas, y que las suben a internet, haya también una evangelización de lo que se está produciendo. Eso es un punto importante. Lo que trabaja va en una supervisión general. La supervisión es desde que se produce hasta que usamos la herramienta y obtenemos resultados, y la elección de los resultados que nos traen. Entonces hay un trabajo, uno podría llegar a decir, y me pareció interesante la otra vez, de corregulación o de múltiple regulación. Tiene que haber una regulación por el Estado, que hoy no hay en la Argentina. Dicho hecho, hay una regulación, digamos, bastante interesante en la Comunidad Europea, que yo después se los puedo compartir, pero más allá de esa regulación que se produce, es decir, y digo algo que es importante, yo hablo acá de estos términos generales, pero el sector donde más impacta es el de marketing digital, literalmente. Es decir, más allá de la producción de productos. Este ejemplo que les estoy trayendo acá de Midjourney, justamente que lo van a ver en Reddit, era para una campaña para la marca anterior, que a mí y generalmente el ejemplo que da de la modelo que se eligió es, bueno, creo que es una de las hermanas Hadid. Si tengo, es decir, esa es la representación que me trae media. Entonces, estamos hablando de que ya toma algo que está totalmente validado por el gusto promedio, literalmente. Pero bueno, es un debate. Yo creo que cuando hablas con la gente de desarrollo, con los desarrolladores, con la gente de sistemas, se queda mucho en el lenguaje, cómo producir lenguaje natural, el tema de los chatbots, pero no entran en las cuestiones que tienen que ver con la ética social, con los derechos humanos. Este es un debate de abogados, es un debate con el tema de privacidad de datos y el uso de esa privacidad, es un debate de comunicadores, es un debate de algo importante que tiene que ver con no dejar lugar a dudas, ¿no? Es decir, de someter al pensamiento crítico constante. Creo que en el año 2018 estaba Macri como presidente, había invitado a un especialista del MIT, del Media Lab, y él le decía, bueno, ¿qué tienen que aprender? Justamente en términos de aprendizaje automatizado. Y la nota que no me acuerdo si salió en Diario La Nación o en Infobae, la nota era específicamente lo que tienen que aprender es a mantener el pensamiento crítico, porque va a haber un montón de sesgos sociales que se van a presentar, más allá de lo técnico, y eso es totalmente clave. No sé si pude responder a tu pregunta, pero la realidad es que estamos en un proceso de investigación total. Hoy justamente hablaba esta mañana con Tomás García, que es un ilustrador sumamente reconocido, todos lo conocemos porque es el ilustrador de Mamá Luchetti, literalmente, si tenemos que trabajar en términos, y hablaba con él y él me decía específicamente, sí, bueno, yo utilizo determinada herramienta pero nunca se planteaba el tema de los sesgos, y yo le planteaba, justamente una de las preguntas que hacíamos era, bueno, y las imágenes que te parecen, bueno, sí, obviamente, están todas sesgadas porque las toma de internet. Bueno, ¿y vos hacés algún trabajo previo del filtrado de información? Bueno, y justamente la nota continuó. Entonces, son como, no es solamente, es decir, este debate confluye en una mirada, uno podría decir, totalmente interdisciplinar,
literalmente. Es de especialistas y es de polímatas. ¿Y por qué de polímatas? Porque el polímata es aquella persona que tiene conocimiento un poco de todo y lo quiere aplicar en su actividad, ¿no? Entonces, me parece que eso es un punto importante. ¿Seguimos? Vir, decime. Cortito, está buenísimo lo que estás contando, Vani, además cómo lo vas conectando con todo lo que vamos ahí comentando a la vez. Cuando esto hablabas, es un tema que a mí siempre me impacta esto, que la cuestión de los tequi, tipo ingenieros en sistemas y todo lo que quieras, y toda la gente que trabaja, desarrolladores y demás, y la gente que trabaja en lo social, que queda investigaciones y demás, o gente de marketing social en general, como dijiste, de abogados, a todas las especies de lo social, que me vinieron a la mente los ejemplos de esto de que se juntaron, viste, Elon Musk y varios más, para decir, bueno, frenemos inteligencia artificial por 6 meses. Sí, el chat y vemos qué onda. GPT, sí, igualmente, Tal cual. sí, igualmente después, a la semana sacó otro, sí, sacó competidor. O sea, tal cual, bueno. Y después también cuando fue en su momento, ¿te acordás lo de este documental de Netflix? En Netflix, El de Social Media, no, tenés dos documentales, sí, ese, Social Media Dilema. Es el del de dilema. Social Y era Media como Dilema. que, si no, como que siempre venimos atrás, ¿viste? Donde te dicen, ay, no, claro, mi percepción, pero quería tirártelo para ver cuál es tu opinión y qué nos puedes traer de este tema, donde, ay, no, nos dimos cuenta que ahora, hicimos todo mal, perdón. No, flaco, a ver, no te puedes dar cuenta después que metiste a todos en un mundo donde todo lo privado ya no existe, que nada es privado, otro de los documentales súper geniales, o sea, nada es privado. Le dieron 10 años, y esto con datos, ¿no? Digo, en Estados Unidos le dieron 10 años a todas las empresas tecnológicas para que hagan lo que quieran y después va el derecho o van todos a regular 10 años después donde la tecnología avanzó 1000 siglos y estamos todos así, en un mundo donde hoy no manejas tu información, dices, ay, no, me equivoqué, perdón. No, Flaco, no te puedes equivocar. Si vas a sacar un producto, sacalo, pero tenés consideraciones mínimas, como decías, ¿no? Derechos humanos, privacidad, cuestiones éticas que hacen a que un producto después no tenga que estar remendándolo, porque después quedamos todos en ese espacio donde no hay ninguna regulación de nada y quedamos totalmente, o sea, desnudos al mundo, porque lo que se subió a Internet ya no es nuestro, ¿no? Entonces digo, me parece como un temón. El caso de Social Media Dilema, y volví a este chat, tiene que ver con la gente del Center for Human Technology, que es el caso de justamente, creo que él expone en este centro, lo pueden ustedes googlear y entrar a la página. Es interesante porque se basa específicamente en lo que muchos conocemos como growth marketing, el crecimiento, literalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para que crezca nuestra comunidad o para que se mantenga crecida o genere mayor cantidad de interacciones? Trato de traer lo más que puedo la conectividad con el usuario y siempre te digo, te estás perdiendo algo. O entro a un videojuego y cuando ya cobras una vida sale la famosa notificación de ya tenés una vida, porque lo que quiero es que te pases la mayor cantidad de horas de tu vida, específicamente, en la plataforma, literalmente, que corresponde. O que utilices la mayor cantidad de veces la plataforma, justamente, y digo la plataforma, digo también el e-commerce, que muchas veces, algunos e-commerce, y no voy a dar nombre, para ser muy cuidadosa con todos los clientes, algún que otro mega e-commerce argentino, literalmente a nivel mundial, trabaja como si fuera una plataforma y le compite a Google. Entonces también quiere que toda tu vida, desde que vos tengas justamente esa necesidad de plantearte comprarte un par de zapatillas hasta que la compres, atravieses por el famoso funnel de adquisición, retención, el double funnel de los consumidores. Pero eso es importante, y creo que Social Media Dilema no lo dice específicamente, pero el documental, que es súper recomendable, va de growth marketing, literalmente. Pero bueno, ese es uno de los debates puntuales, no tiene que ver mucho con el sesgo de género, pero sí tiene que ver justamente, es como que son sistemas totalmente interconectados, no hay nada que quede al azar, específicamente, y tiene que ver justamente con la privacidad de datos, con el uso de la nueva publicidad, y con las representaciones específicamente. Traigo este ejemplo,
Yo trato de acelerar lo que más pueda, chicas, disculpen, pero ya van 18:57 y trato de Te diría de que ir me lo des más... 10 minutitos, Nina, que trates de redondear en 10 minutos, así... Dale. Les traigo este ejemplo del ChatGPT, me encantó, lo hizo una colega, creo que es de Costa Rica la colega, igualmente puse la fuente específicamente, donde pidió justamente, y es un buen ejemplo de sesgo de género, le pidió al ChatGPT, no sé si todos lo utilizaron, es bastante simple, está abierto al público, lo pueden utilizar, las devoluciones que dan son bastante interesantes, tampoco voy a denostar, estos son herramientas que lo interesante es que si tienen ese pulido y ese trabajo a conciencia, las utilicen, literalmente, porque lo que va a venir es a reemplazar parte, o ya reemplazó parte, de lo que es el trabajo totalmente automatizado. Dicho y hecho, si hay gente que pertenece no sé, a stock de fotos o algo por el estilo, hay mucho de trabajo automatizado, o de repente el uso de frases o de copies de posteos, también se utiliza mucho copy.ai, ChatGPT para generar ese tipo de contenidos, pero tiene que haber una supervisión de esos contenidos que se generan, justamente. Bueno, lo interesante acá es que aparecían consejos para los hombres que son dueños de negocios y consejos para las mujeres que son dueñas de negocios. Y en vez de poner justamente el mismo contenido, porque en realidad si estás dando consejos para que vos seas el dueño de un negocio, no, aparecieron ciertos elementos que son sospechosos, literalmente. Por ejemplo, para el varón es, conoce a tus clientes, ok, perfecto, check, conocemos al cliente. Planifica con anticipación, mantiene una visión a largo plazo, invierte en tu equipo, aprende a delegar. Cosas básicas. Pero cuando vamos a la versión para las mujeres, dice, define tus metas y valores. Hasta ahí no me preocupa tanto. Lo que más me llamó la atención creo que tiene que ver con esto. Mantén una mirada abierta, mantén una actitud abierta y dispuesta a aprender, especialmente cuando se trata de nuevas tecnologías o tendencias en negocios. ¿Por qué a ellos no le plantearon el tema de nuevas tecnologías y tendencias en negocios y se lo plantearon a las mujeres? Eso como que parecería como que nosotras no estamos muy afines, tipo, el típico prejuicio que se representa, claro, las mujeres, como ya hay realmente hay una poca representatividad de mujeres en el rubro de tecnología, bueno, te lo reasegura justamente como verdad absoluta, y eso es importante, estas no son verdades absolutas, creo que eso también tiene que ver con lo que comentaba antes Vanessa, sino que tiene que haber un pensamiento crítico y un lugar a la duda. Es decir, tenemos que, cada cosa que nos traen, someterlo a duda, a supervisión, a visión crítica, eso es puntual. Otra de las cosas que me parecía interesante tenía que ver que no le tengas miedo, porque yo tengo miedo, ellos no tienen miedo, justamente a llevar un negocio al frente, es como también otro prejuicio, otro sesgo. Es importante, ¿no? Las mujeres tenemos miedo de alzar la voz, tenemos un lugar de asistente, como nos mostraba antes Dali. Es decir, somos las asistentes que llevamos justamente todo detallado y que cumplimos a rajatabla todo lo que tratamos de cumplir. Y no podemos ser dueñas de nuestra propia historia como si fuéramos personas de carne y hueso, como el resto. Bueno, eso me pareció como un punto importante. Yo esta presentación igualmente se la voy a intentar de dejarla compartida. Así como existe Midjourney, surgió, obviamente, esto creo que surgió hace un par de semanas, Miss Journey, literal, como la alternativa que promueve la inclusión, donde lo que se trata justamente es de visibilizar o de dar mayor representatividad a aquellos espacios donde las mujeres no son tan bien demasiado representadas en términos visuales, tanto en sesgos de género como en sesgos raciales, específicamente de etnia. Esto es un punto importante, me parece que es interesante que indaguen en esta herramienta. Y bueno, como les comentaba antes, el tema de la Liga de la Justicia Algorítmica, que tiene que ver específicamente que, si bien no es un sesgo de género, es un sesgo de etnia, me parece que es un caso importante y es interesante que puedan justamente seguir justamente todo el desarrollo que se está haciendo en Estados Unidos, específicamente a la justicia algorítmica, en un punto bastante interesante. Bueno, vayamos al granito, esto es, ética algorítmica. Y hoy por hoy es bastante improbable, vamos a ser honestos, pero sí
potenciar y dar la probabilidad del uso ético, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar que a nosotros nos corresponde? Porque hay un espacio donde quizás nosotros no formamos parte de esos, no trabajamos directamente con esos sistemas de información, esas empresas de tecnología, y ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que pregonar de que justamente trabajen con colegas habilitados a hacer un verdadero desarrollo y una optimización constante, con un uso de una guía ética, pero por otro lado, que es la parte que a nosotros nos compete. Entonces, por eso decíamos, es un de punta a punta, y en ese de punta a punta, primero tenemos que seguir manteniendo ese pensamiento crítico, estar abiertos constantemente a debate y a optimización. Acá está la frase que les comentaba anteriormente, creo que más que aprender a programar, hay que aprender a pensar de manera crítica y seguir sosteniendo, y mantener el pensamiento crítico en la era de todo lo ágil, rápido, y hay que sacarlo automatizado, literalmente. Eso es un gran, pero un gran tema, ¿no? Tenemos que parar la pelota y decir, no, dudar constantemente de lo que se produce. Yo sé que uno podría decir, bueno, entonces ¿para qué está el pensamiento automatizado? Bueno, hay un montón de elementos que no fueron tenidos en cuenta antes, por eso se siguen reproduciendo estos sesgos. Este es un ejemplo que se los voy a compartir después, donde generalmente una cantidad de medios de comunicación está incluido en este proyecto. Es un proyecto que se llama IHO Project, pueden ingresar, justamente porque lo que veían era que no había representatividad en las noticias, es decir, en la prensa específicamente, en la prensa digital, donde forma parte el diario La Nación, son varios, se unificaron, hicieron todo un desarrollo justamente para tratar de eliminar los sesgos en las noticias. Esto es un punto importante. Si bien no tiene que ver con publicidad, hay solamente una parte en la cual le compete, en términos de los anuncios que aparecen. Me parece que es un punto importante donde pueden ustedes también indagar. Es bastante interesante, donde tratan de entender, identificar y mitigar justamente estos sesgos en la inteligencia artificial producido en la producción de contenidos específicamente. Por otra parte, como les comentaba antes, siempre hay lugar para la duda. Esto es inevitable. Se convoca hay lugar para la duda específica, principalmente a los psicólogos, ¿no? A los psicólogos, a los sociólogos, donde el planteo está específicamente en cuando uno tiene que establecer cuáles son los motivadores y los intereses, tratar de trabajar justamente con los aspectos de menos sesgos, específicamente en la conformación de esta base de información o esta base de datos con el cual las empresas trabajan y desarrollan sus campañas de marketing y sus campañas de comunicación. Por otra parte, se habla de una supervisión doble en el ciclo de vida, es decir, que el ciclo de vida del algoritmo sea totalmente supervisado. Hay un elemento que es interesante. Yo conocí en la Feria del Libro, a un filósofo argentino que se llama Miguel Bezzayar. Miguel Bezzayar tiene un libro que se llama La singularidad de lo vivo. Él estuvo con Varela, estuvo con Maturana, para los que les gusta lo más sistémico, digamos, la biología, los sistemas, los organismos, cómo se manejan, y él habla específicamente, se dedica a lo que es cómo repercute la inteligencia artificial, y él habla de un homo supervisor, es decir, que nosotros ya estamos medios entregados a la inteligencia artificial específicamente, y habla de un homo supervisor. Bueno, este supervisor de contenidos, este supervisor es importante, y eso se va a dar en el de punta a punta. Y acá hay un gran debate entre las plataformas que buscan una autorregulación, y donde todos nos lo dan a nosotros, pero bueno, internamente yo no sé si todas las plataformas trabajan con los especialistas adecuados para mejorar justamente esos motores de aprendizaje automatizado. Pero por otra parte, el Estado plantea, o el Estado argentino, intenta hacer una búsqueda, y esto es en lo poco diálogo que tuve, que haya un modelo de corregulación. Para mí es un modelo total, ¿no? Donde también nos compete a nosotros los usuarios, porque somos los que deberíamos tener el poder sobre lo que producimos,
literalmente, porque la producción es nuestra, hasta de lo que se sube a internet, y eso es un punto importante. Entonces, esta supervisión debería ser por todas las vías, desde las personas, desde los algoritmos, y por supuesto, desarrollar políticas públicas donde la privacidad, la producción de datos eficientes sean justamente la punta de lanza para una comunicación sin sesgos. Entonces estamos hablando de especialistas y polímatas que funcionaríamos como supervisores. Hay un punto que yo lo traigo para las que son sociólogas acá, seguramente escucharon 1000 veces el concepto de vigilancia epistemológica, es un concepto de Bourdieu, es un concepto de investigación, es decir, para lo que hacemos investigación de mercado es importante, y esta vigilancia epistemológica, que no es la vigilancia que plantean muchos de los autores que mencioné anteriormente, donde lo que ven es vigilar para producir los contenidos más fidedignos, sino una vigilancia epistemológica en términos de lo más básico de la investigación de mercado, literalmente, y de lo más básico de la obtención de esos datos para poder producir campañas eficientes. Entonces hay una búsqueda de mitigar esos datos deficientes. Y por último, esto sí tiene que ver más para las empresas de algoritmos, tratar de trabajar con una guía de auditoría algorítmica. Yo les voy a pasar la guía de Europa, la verdad, para que justamente lo tengan como referencia. Parte específicamente en todo lo que hablamos, esta guía se aplica para lo que es campañas, en trabajar eficientemente los datos, esa es como la punta de lanza, no quiero ser redundante, pero justamente se las voy a compartir, si bien no se desarrolla en Argentina, pero la Unión Europea homologó para todo lo que es Europa en sí, una práctica tanto con desarrolladores como con especialistas que monitoreen el trabajo que se realiza. Y hasta acá llegamos. Creo que cumplí con el tiempo. Espectacular, Nina. Bueno, muchas gracias.